En el argot de nuestro lado de internet existe una broma, o más específicamente, una especie de dicho que versaría más o menos lo siguiente: si intentas hacer algo bueno, o sabes más de lo que deberías, seguramente terminarás mal. Usamos esto como un chiste de humor muy oscuro, pero es una triste realidad. Y la historia del día de hoy no solo ejemplifica perfectamente esta idea, sino que, para los efectos, fue el punto inicial donde todo comenzó, y que a pesar de lucir tan lejano en el tiempo, sigue estando sumamente vigente. Estamos hablando del sórdido caso del periodista Manuel Buendía, de quien, curiosamente, Netflix está estrenando un documental en torno a su historia. Pero si quieres saber rápidamente quién es este particular personaje, quédate los siguientes minutos. Por principio, Manuel Buendía es el ejemplo perfecto de lo que la labor periodística debería representar: a alguien imparcial, curioso y con el deseo de dar a conocer las cosas que la gente debe saber. Nacido el 24 de mayo de 1926 en la ciudad de Zitácuaro, en el estado de Michoacán, los primeros tumbos de Buendía en el medio informativo se darían a la temprana edad de 14 años, cuando comenzó a colaborar con una revista llamada La Nación, financiada por el Partido Acción Nacional, de la que se alejaría un tiempo, ya que en 1943, con 17 años, llegó a la Ciudad de México para continuar con sus estudios de Derecho, los cuales abandonaría tras el fallecimiento de su padre. De 1949 a 1953, Buendía retomaría su vocación periodística, regresando a escribir para la revista La Nación, pero luego de un tiempo pasaría a formar parte de las filas del periódico La Prensa, uno de los más relevantes del país, aunque con cierta fama de sensacionalista, y donde comenzaría a escribir su tan destacada columna llamada Red Privada. Y con esto empezaría un episodio sumamente álgido, tanto para la vida de este hombre, como para la vida pública del país. La década de los 50 representó una escalada en la imagen y popularidad de Buendía, quien terminaría cambiando una vez más de casa editorial, terminando en el periódico Excelsior, uno de los más antiguos y con mayor reputación, lo cual fue acorde a cómo iba evolucionando la perspectiva que la gente tenía sobre su trabajo. Y es que su columna, Red Privada, fue desde un inicio algo que encendió las alarmas en los lectores. Una sección específica dedicada a revelar cosas sucias, estruendosas y, en el mejor de los casos, secretos a voces. Todo aquello que el ciudadano mexicano sospechaba, pero que ningún otro medio se atrevía a decir. Lo que en un inicio era visto como los escritos amarillistas de una columna tendenciosa, creada solo para vender, terminó viéndose como una auténtica fuente fidedigna, que no temblaba a la hora de exponer a la luz todas las porquerías y triquiñuelas de los más grandes empresarios y funcionarios del gobierno, y que llegó a publicarse en más de 200 periódicos distintos alrededor del país. En Red Privada, Buendía escribía, utilizando nombres falsos como medida de seguridad, sobre las redes de corrupción que entrelazaban a funcionarios públicos para enriquecerse ilícitamente, las primeras notas a profundidad del narcotráfico y sus actos atroces, sobre la influencia que Estados Unidos ejercía en el país, e incluso de algunas acciones realizadas directamente por la CIA en territorio mexicano, algo completamente ilegal y tratado por debajo del agua. Todas estas publicaciones, junto a otras de tópicos distintos, no necesariamente tan oscuros, hicieron que el público generara simpatía y afecto especial por el periodista, a la vez de que empezó a ser colocado en el radar de las altas esferas. El tipo, definitivamente era alguien incómodo. En 1982, un crimen espeluznante ocurrió en la Ciudad de México. Una serie de cuerpos fueron encontrados en una alcantarilla, en condiciones claramente sospechosas. La noticia, tan turbia como era, recibió el interés inmediato del público, hambriento por explicaciones. Fue entonces que Buendía realizó una publicación responsabilizando directamente a un alto mando de la policía. Y no solo eso, sino que lo escrito por él contradecía totalmente a las informaciones oficiales ofrecidas por el gobierno y los demás medios. Un año después, en 1983, Manuel Buendía publicó un libro titulado La CIA en México, donde abordaba de manera mucho más profunda la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Esto significó un balde de agua fría en muchos aspectos. La población, acostumbrada a recibir la información alienada, parecía finalmente haber encontrado a alguien con el valor de revelar una realidad sumamente desoladora. Para este punto, las cosas con este hombre eran claras. Para las personas con poder, una piedra en el zapato, incómoda e incapaz de callar. Y para la población en general, un héroe que hizo del periodismo un arma de combate, aunque sería justo decir que había muchas personas que mantenían sus reservas y seguían viéndolo como un simple alborotador,
pero estas opiniones divididas se acabarían a partir de un suceso clave. Para 1984, Buendía realizó publicaciones revelando la complicidad de funcionarios del gobierno con narcotraficantes de alto rango. Esto probablemente hoy, en 2021, no sorprenda a nadie, pero para ese tiempo, aunque era una idea que rondaba la mente del público, que se terminara por confirmar en un medio de renombre, definitivamente significaba algo lo suficientemente grave como para que un grupo de personas se sintieran amenazados y pusieran precio a la cabeza del periodista. El 30 de mayo de aquel año, pocos días después de haber celebrado su cumpleaños número 58, Buendía salió de su oficina alrededor de las 6:30 de la tarde, con rumbo a su coche. Según testigos, un hombre de pelo corto y gorra militar le disparó al menos 4 veces en la espalda y una en la cabeza con una pistola con balas de 9 milímetros, perdiendo la vida al poco rato a causa de las heridas. El atacante subió a una motocicleta que lo esperaba y huyó del lugar. Si alguien tenía alguna duda sobre la veracidad de las cosas contadas por Manuel Buendía y su famosa red privada, este hecho parecía confirmarlo todo. El ataque fue considerado por otros columnistas y especialistas como un claro crimen de Estado. Las sospechas se volvieron indignación, la cual sencillamente aumentaría, pues la respuesta en ese momento por parte de las autoridades fue un sepulcral silencio, dejando enfriar las cosas hasta que fortuitamente, luego de un tiempo considerable, se comenzó una investigación. El presidente Miguel de la Madrid encomendó al agente José Antonio Zorrilla Pérez, quien encabezaba la Dirección Federal de Seguridad, que esclareciera el caso del periodista, pero esto terminaría con el irónico vuelco de que aparentemente Zorrilla fue el orquestador intelectual del crimen, algo que, supuestamente, el presidente no sabía. Y en 1989, tras un enfrentamiento, Zorrilla Pérez fue arrestado por las autoridades, siendo acusado oficialmente del crimen. La versión que se dio a los medios es que Zorrilla contrató a un sicario y que en su posición como principal investigador del caso, aprovechó para confiscar los documentos de Buendía, no con el fin de conseguir pruebas, sino con el de deshacerse de los hallazgos que aquel hombre tenía. José Antonio Zorrilla Pérez recibió una sentencia de 36 años por su crimen, aunque logró ser liberado prematuramente en 2009, permaneciendo en prisión domiciliaria hasta 2013. Esto fue el cierre oficial a la historia de Buendía, pero sobra decir que para muchos, esta fue una resolución parcial, incompleta, y que en el peor de los casos, solo utilizó a un chivo expiatorio. En palabras de su hermano Ángel, el verdadero móvil no solo era por la revelación de los nexos del narcotráfico con el gobierno, sino por información que detallaba cómo los Estados Unidos entregaban armas a la guerrilla en Nicaragua, y que, aunque definitivamente Zorrilla era un culpable material del crimen, habría muchos otros nombres implicados, nombres de distintas ramas, tanto del crimen organizado como del gobierno y agencias tanto de México como de Estados Unidos. Manuel Buendía es considerado por otros escritores y periodistas como la primer baja de la política oscura en México, y hoy, en pleno 2021, el número de periodistas que han perdido la vida por acciones similares a las de este hombre va en aumento día a día. Luego de ver todo esto, dar una reflexión o pensamiento resultaría demasiado banal, así que para finalizar este video, veamos una cita del propio Don Manuel, la cual dice lo siguiente: el periodismo es esencialmente información, por tanto, el periodismo es un instrumento de comunicación social y en consecuencia, el periodismo es parte de la política. Todo periodismo pertenece a la política, es la política en acción, es siempre el periodismo un acto político. Todo, incluso la nota roja que expresa, que da a conocer, que avisa o advierte sobre síntomas de degeneración social como puede ser la violencia, el crimen, la impunidad. Definitivamente, un legado que no debe ser olvidado. Espero que el video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.